Bienvenidos a su canal Pedagogía Económica. Les habla Víctor Álvarez. La actividad económica responde a los incentivos y penalizaciones que establece el marco legal e institucional vigente. Sin embargo, la debilidad institucional de un país suele desembocar en una aplicación discrecional y arbitraria de las normas. No hay transparencia, ni rendición de cuentas, ni control externo sobre el uso del patrimonio público. La economía responde de mejor manera a los incentivos. Pero en Venezuela se impusieron leyes punitivas que establecieron arbitrariamente el tipo de cambio, el nivel de precios, leyes plagadas de multas, sanciones y penas de cárcel que desestimularon la producción, causaron una creciente escasez y contribuyeron a propagar la hiperinflación. Con frecuencia, el debate económico suele enfocarse en la dimensión macroeconómica y microeconómica, pero el eslabón perdido sigue siendo la dimensión mesoeconómica, entendiendo por esta el marco legal e institucional que contribuye a articular, sincronizar y armonizar las dinámicas macro y micro. Para analizar el tema de la economía institucional, en este nuevo capítulo de 10 conversaciones estelares con 10 de los mejores economistas de Venezuela, hemos invitado a Humberto García Larralde, economista de la Universidad Central de Venezuela, máster en la Universidad de Sussex, doctor en estudios del desarrollo del CENDES, profesor titular de la UCB, de la que fue vicerrector administrativo y también director de su escuela de economía. Es individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, ha sido consultor de diferentes organismos internacionales como CARICOM, Comunidad Andina, OEA, asesor de Conindustria, CEDICE, Transparencia Venezuela y Venezuela Competitiva. Es autor de libros y artículos para revistas científicas sobre integración económica, comercio internacional, políticas cambiarias, políticas macroeconómicas y aspectos de la transición económica. Su más reciente libro tiene como título Venezuela, una nación devastada, las nefastas consecuencias del populismo redentor. Es un verdadero lujo poder contar con el aporte de Humberto García Larralde para analizar la importancia de las instituciones en el desarrollo económico y, bueno, para que nos alcance el tiempo, vamos con nuestra primera pregunta. Humberto, ayúdanos a entender en qué consiste la nueva economía institucional y quiénes son los precursores y pioneros de esta teoría que fueron galardonados con el Premio Nobel de Economía. ¿Cuáles son sus principales aportes y qué pertinencia y utilidad tienen para orientar la reconstrucción de la economía venezolana? Bueno, en primer lugar, quiero darte las gracias, Víctor, por tener esta oportunidad de conversar sobre el tema de las instituciones y de su importancia para el análisis del cambio económico. Vamos a empezar definiendo qué son las instituciones, utilizando la definición que hace el propio Douglass North, uno de los considerados padres de la nueva economía institucional. Las instituciones son entonces restricciones ideadas por el hombre que estructuran interacciones políticas, económicas y sociales. Y en este sentido reducen la incertidumbre y aumentan la previsibilidad, que es tan importante para tomar decisiones económicas adecuadas y reducir el riesgo. Ahora bien, el marco institucional no es neutro. Las instituciones son las reglas del juego que condicionan, moldean o hasta determinan la conducta de los actores en la economía. Pueden ser formales, como es el caso de las leyes, las normas, los reglamentos, o informales, que son, por ejemplo, los hábitos, los valores, las creencias que tiene la gente y que orientan la forma de responder ante retos y oportunidades. De acuerdo con el tipo de instituciones, habrán incentivos particulares, entonces, que moldean la acción de los agentes económicos en un sentido determinado, favorecen determinadas conductas. Entre sus padres, por decirlo así, está el economista Ronald Coase, que fue premio Nobel en 1991, que dedicó su investigación a analizar los costos de transacción. Su aporte más conocido es probablemente el teorema de Coase, que señala que la eficiencia en el uso de un recurso se optimiza si se le asigna la propiedad privada sobre ese recurso a uno de los beneficiarios de su utilización, siempre en ausencia de costo de transacción.
De acuerdo con este análisis, eso habilitaría soluciones de mercado que son mucho más eficientes y eso se conoce entonces, repito, como el teorema de Coase. El otro economista de gran importancia y que quizás tiene más renombre como padre de la nueva economía institucional es Douglas North, quien fue premio Nobel en 1993. Él se basa en los trabajos de Coase, pero hace un análisis histórico en el cual explora la interacción entre las instituciones y las transformaciones de la economía. Y ahí él consigue que los incentivos procrean intereses particulares que promueven los cambios institucionales a su favor en una determinada dirección para reducir los costes de transacción y aumentar entonces las ventajas de la actividad a que se dedican. Esto le da cierta direccionalidad. Él llama eso dependencia de trayectoria o path dependency, que le dan una orientación al cambio económico y son los que explican, si se quiere, una de las explicaciones más importantes en todo caso entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Ahora bien, de estos análisis se consigue que las garantías de propiedad privada y procesales para dirimir conflictos son asociadas con leyes que estimulan la inversión productiva, el crecimiento económico, el empleo y la remuneración de los agentes económicos. Lamentablemente, en el caso de Venezuela, el régimen de Chávez y Maduro destruyó este tipo de instituciones, destruyó el Estado de Derecho y las instituciones que refieren a la economía de mercado, provocando un colapso inédito de la actividad económica y la pérdida de derechos civiles y humanos. En Venezuela, la destrucción de las instituciones sirvió para imponer un modelo de dominación basado en la discrecionalidad y la arbitrariedad. Dio lugar a un régimen de expoliación controlado por la complicidad de funcionarios corruptos y oscuros intereses económicos que se disputaron y aún disputan la asignación de dólares preferenciales, el financiamiento público a bajas tasas de interés y largos plazos, las exoneraciones arancelarias para la importación, las compras gubernamentales, el suministro de materias primas de las empresas del Estado y otros incentivos de las políticas públicas. Humberto, explícanos cómo fue que la política de controles y los graves errores de la política económica se combinaron para estimular la conformación de un modelo de expoliación en Venezuela. Empecemos señalando que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el título tercero, capítulo séptimo, ofrece ciertas garantías para la realización de actividades económicas por parte de agentes privados. Asimismo, en el título sexto, hacia el final, hay ciertas precisiones cuando se hace referencia al régimen socioeconómico. Lamentablemente, estas garantías y estas precisiones han sido desestimadas por los gobiernos de Chávez y Maduro. En el lenguaje institucional, podremos decir que las instituciones informales que contemplan los valores, las creencias, las inclinaciones de la gente se tradujeron en una correlación de fuerzas a favor de una orientación determinada que se sobreimpuso a las instituciones formales que eran la Constitución y las leyes existentes y hizo que fueran desestimadas, fueran obviadas esas garantías. Empecemos examinando algunas, ¿no? Concretamente el control de precios. Los controles de precios desincentivan la oferta porque nadie quiere producir a un precio que produce pérdidas y eso desde luego promueve la escasez y por otro lado hace que aparezcan mercados negros donde reaparecen esos productos a precios muy superiores dada la necesidad o la demanda que tiene la gente por conseguir y consumir esos bienes y servicios. Esto se ocurre a través de una actividad que se llama arbitraje de precios, que consiste simplemente en comprar a precios regulados, a precios bajos, y revender a precios muy superiores porque sabe que la gente lo va a demandar, lo va a comprar a esos precios superiores. Promueve desde luego entonces las actividades especulativas que quitan recursos y tiempo y son mucho más rentables que las actividades productivas que son desplazadas. Por otro lado, tenemos también leyes y reglamentos punitivos que fueron acordados, fueron impuestos a través de estos dos gobiernos, que en ausencia del Estado de Derecho facilitan la extorsión y confiscación de bienes y se traducen también en pagos de peajes por permisos, autorizaciones para determinadas actividades, es decir, promueven la corrupción. Veamos también el control de cambio instrumentado desde 2003
sobrevaluó el bolívar y dificultó la competitividad porque con dólares baratos que ofrecía el control de cambio era mucho más barato importar que producir localmente. Pero estos dólares baratos también eran muy escasos frente a la enorme demanda por adquirirlos y dio lugar también a un mercado negro que pagaba enormes precios por esos dólares baratos porque no se conseguían de otra manera, ¿no? Y tenemos el caso entonces de sobreprecios de miles de veces superior a el precio del dólar oficial o el dólar preferencial, dando lugar a enormes de ganancias de quienes pudieran tener acceso a esos dólares preferenciales. En general, podemos decir que la eliminación del equilibrio de poderes permitió la centralización de la toma de decisiones, que eliminó la supervisión y la rendición de cuentas, y eso se tradujo en el usufructo discrecional de enormes rentas petroleras en manos del Estado. Estimuló entonces la casa de rentas que hizo posible esa intervención del Estado y plazó, como dijimos anteriormente, la inversión productiva, cuyas garantías, como hemos mencionado, estaban muy disminuidas. Se generó entonces un régimen de expoliación, es decir, un régimen que no se dedica a generar riquezas, a producir valor, sino a aprovecharse de las riquezas producidas por otros. Y desde luego esto se traduce en enormes distorsiones económicas, legales, morales, de todo tipo, que alimentaron la inflación y la incertidumbre. Sin renta petrolera, el gobierno ya no cuenta con la capacidad financiera que utilizó para premiar a los incondicionales, comprar a los indecisos y castigar a los opositores. Para sobrevivir a las sanciones, el régimen impulsa la apertura del mercado interno a toda clase de importaciones sin arancel que compiten ventajosamente con la producción nacional. También desmonta los controles de cambio y de precios, desregula y liberaliza la economía, adelanta un proceso de privatización y abre a la inversión privada a los sectores del petróleo, gas y minería. Aparte de la eliminación de la ley de ilícitos cambiarios, de los convenios cambiarios, el abandono del control de precios, la dolarización y la aprobación de la ley antibloqueo, nos gustaría saber, Humberto, cuáles otros cambios identificas en la nueva estructura de incentivos, cuáles son los intereses que están surgiendo y presionan para cambiar el marco legal y el entorno institucional. ¿Acaso estamos en presencia de cambios radicales a favor de una economía de mercado? ¿Vamos hacia una chinización de la economía venezolana? Es necesario aclarar que la demolición del Estado de Derecho a que hemos hecho referencia eliminó la igualdad ante la ley. Y es notorio la existencia de favoritismo por parte de los gobiernos de Chávez y el de Maduro con aquellos que son leales a la causa, muchos de los cuales han aprovechado de esta relación privilegiada para obtener fabulosas ganancias a través de negociaciones irregulares con el Estado, valiéndose de los controles, valiéndose de la intervención discrecional del Estado en todo tipo de contrataciones que se hacen a la sombra, valiéndose de las numerosas oportunidades de cazar renta a través de esta intervención discrecional del Estado. Y se amparan en la existencia de un sistema judicial controlado por el chavismo que da impunidad y que tolera desviaciones de la ley para incurrir en este tipo de actividades. También es cierto que ha aparecido recientemente una creciente liberalización de la actividad económica, sobre todo de aquella realizada en dólares. Se ha ido acompañando el levantamiento de controles de precio y de tipo de cambio, y muchos creen que esto es el inicio de un proceso de liberalización de la economía que va a dejar atrás el viejo modelo y va a abrirle las puertas a una reactivación de la economía venezolana. Sin embargo, debemos examinar esto con mayor acierto para saber qué es lo que está ocurriendo. Como sabemos, la hiperinflación destruyó el bolívar como moneda para las transacciones. El bolívar hoy en día no es depositario de valor, nadie quiere ahorrar en bolívares y tampoco sirve para registrar los precios porque estos cambian permanentemente. Las distorsiones macroeconómicas producto de las políticas económicas totalmente equivocadas, entonces nos dejaron sin moneda nacional y quienes tienen acceso a los dólares prefieren entonces hacer esto
en esa moneda, tanto en dólares como en euros, desde luego en divisas. Ahora bien, los incentivos para que hayan aparecido este tipo de emprendimientos que son ahora tolerados por el Estado está en la bancarrota de los controles y la existencia de una demanda reprimida que no lograba satisfacerse por ninguna otra vía. Ha sido entonces una aparición, si se quiere, una manifestación silvestre que no se ha podido contener, pero no implica un cambio del diseño, un cambio coherente de políticas económicas, sino una respuesta ad hoc frente a las dificultades que se han ido enfrentando. El marco legal de controles sigue existiendo, pero se ha ido levantando de acuerdo con estas necesidades. Una excepción es lo que se conoce como la ley antibloqueo, recientemente aprobada. Esta ley se resume en una licencia para vender activos públicos al mejor postor en desapego al marco legal. Es decir, se levantan los controles legales, se garantiza el secreto y la confidencialidad para realizar estas ventas a discreción del Estado, dando lugar desde luego a todo tipo de corruptelas. Podemos concluir entonces que no hay cambios radicales en el diseño, por lo menos no de forma coherente, ni tampoco la implantación de un desarrollo institucional consistente hacia un modelo chino en Venezuela. No hay transparencia, sigue sin haber seguridad, no hay señales claras en la economía, no hay reglas del juego con los cuales se puede prever y tomar decisiones con plena seguridad. Y quizás la manera de concluir esto o de resumirlo es como aquella vieja telenovela, que decía: así como va viniendo, vamos viendo. Humberto, ante el fracaso del modelo estatista que se levantó a partir de una ola de expropiaciones, la reconstrucción de la economía nacional requiere una nueva institucionalidad para impulsar un proceso de desarrollo sustentado en el valor del trabajo, el emprendimiento productivo, la libre iniciativa privada, la competitividad, el respeto a los derechos de propiedad y la seguridad jurídica. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son las reformas institucionales claves que un nuevo gobierno tendría que tomar para impulsar una verdadera transformación de la economía venezolana? ¿Cuáles son esas leyes y organismos que generaron en incentivos perversos y hay que reformar o derogar para crear un ambiente propicio a la inversión y actividad productivas? ¿Cuáles son los nuevos entes del Estado que hay que crear o fortalecer para que ese nuevo marco legal no se quede como letra muerta? Las reformas institucionales para una verdadera transformación de la economía por parte de un nuevo gobierno deben comenzar con un programa de estabilización macroeconómica que derrote definitivamente la inflación. El elemento central de este programa es la eliminación del financiamiento monetario del gasto público por parte del Banco Central de Venezuela, que, como sabemos, es el fuego que alimenta permanentemente el alza en los precios. Los compromisos de gasto asumidos en el corto plazo tienen que financiarse, por ende, por otra fuente, y se propone que esto sea a través de la contratación de empréstitos con la banca multilateral, sujetos a un programa de racionalización del gasto y de fortalecimiento de los mecanismos de recaudación tributaria. Todo ello enmarcado en un mediano y largo plazo, en un programa de reforma profunda del Estado que se desprenda de los activos que producen pérdidas, por ejemplo, muchas empresas que estarían mucho mejor gestionadas en manos privadas, y de fortalecimiento de las capacidades de gestión de las agencias del gobierno, de tal manera de evitar duplicidades, eliminar los despilfarros y desde luego aumentar la eficiencia de sus acciones. Ello tiene que coordinarse con reglas fiscales bien claras que aseguren el equilibrio intertemporal de la gestión presupuestaria, y un elemento central de esto es el Fondo de Estabilización Macroeconómica. Hay que discutir si Venezuela va hacia una plena dolarización o si se quiere más bien, dentro de un programa de esta naturaleza, volver a establecer la confianza en el bolívar. Para ello es importantísimo, es crucial la autonomía e independencia del Banco Central, libre de toda sujeción a criterios políticos e intervenciones de cualquier tipo, de forma tal que pueda cumplir con las funciones precisamente de estabilización de la moneda nacional y del tipo de cambio.
Todo ello debe marcarse dentro de una cruzada que levante ese arsenal de leyes punitivas y de control de precios y de todo tipo que han ahogado la economía nacional. Destaca ahí la eliminación de la ley de precios justos, que como sabemos ha servido más bien para reprimir la actividad económica y la iniciativa privada en general. Esto tiene que formar parte del retorno a el ordenamiento constitucional que garantice la independencia y equilibrio de poderes. El Ejecutivo entonces tiene que estar sujeto a la Contraloría y la supervisión de los contrapoderes. Esto implica, entre otras cosas, la restitución plena de la democracia representativa, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, la interpelación de funcionarios por parte del Parlamento conforme a lo que establece la Constitución, la reforma al sistema judicial de forma tal de restablecer la seguridad e igualdad jurídica del ciudadano ante el Estado, que ha estado sujeto precisamente a abusos y la negación de derechos de toda naturaleza. La participación ciudadana en todos los niveles, local, regional, nacional, en el ejercicio de sus funciones de Contraloría y supervisión, acompañado de una prensa libre, medios de comunicación independientes, libres y muy críticos. Y fortalecido esto con la observación de los acuerdos y compromisos internacionales que en materia económica, de derechos humanos y protección ambiental son un refuerzo de toda esta serie de acciones. Deben crearse agencias regulatorias independientes sobre la actividad petrolera, el sector eléctrico, por ejemplo, que no estén sujetos a manipulaciones politiqueras por parte del gobierno de turno. Un elemento importante es la ley de promoción de la libre competencia, que existía antes y que debe volverse a implementar. Y finalmente, es un elemento central en todo esto, es reducir el peso de los militares que están sobre representados en actividades que no les competen en materia económica, controlan una gran cantidad de acciones y debe más bien buscarse la forma de que ellos regresen a la función primordial de seguridad y defensa que contempla la Constitución, que están contemplados en el artículo 328. El costo social atribuido a los programas de ajuste macroeconómico y su impacto microeconómico a nivel de un aparato productivo poco competitivo suelen generar resistencias y fuertes conflictos que terminan por abortar las reformas económicas. Un argumento para explicar esos fracasos ha sido la debilidad institucional que mediatiza la potencialidad de las reformas que finalmente no llegan a concretarse. Tan es así que el primer recetario del Consenso de Washington se le agregó una lista de reformas dirigidas justamente al fortalecimiento institucional y a mejorar la acción supervisora del Estado sobre el sector financiero, sobre las empresas de servicios que fueron privatizadas, sobre la autonomía del Banco Central, las instituciones de educación del consumidor e incluso la protección ambiental. Humberto, ya para finalizar esta interesante conversación, ¿cómo se pueden articular, sincronizar y armonizar las reformas macroeconómicas y las políticas microeconómicas con las reformas institucionales en eso que hemos llamado la dimensión mesoeconómica? ¿Cómo lograr una visión de conjunto y un enfoque integral para que no se descuide ninguna de esas dimensiones y así evitar que se ponga en peligro la buena marcha del programa de reformas? En primer lugar, Víctor, creo que es importante para la comprensión de quienes nos oyen definir qué entendemos por mesoeconómico. Es un término que se refiere a la dimensión intermedia entre lo microeconómico, que es el espacio de la empresa individual, del individuo como consumidor o como productor, y lo macroeconómico, que es el ámbito de los grandes agregados que definen el funcionamiento de una economía, como podría ser la producción, el consumo, la inversión, las exportaciones. Lo mesoeconómico entonces se refiere a mercados o espacios económicos particulares, sectores específicos. Estaríamos hablando de los servicios, de comunidades regionales, en fin. Para articular y armonizar las reformas macroeconómicas con el funcionamiento adecuado de estas instancias en la dimensión mesoeconómica,
Una primera cosa que habría que hacer es acabar con la enorme discrecionalidad y el peso que ha el presidente de la República en la toma de decisiones gracias al usufructo de la renta petrolera que le ha deparado las exportaciones de crudo en los mercados internacionales. Nosotros proponemos asignar estas rentas más bien a fondos particulares de estabilización, de infraestructura, capital social, intergeneracional, sujetos a unas reglas del juego específicas y blindadas contra toda interferencia política externa, de manera que su ejecución, el gasto de estos recursos sea en función de intereses de Estado de largo plazo. Asimismo, aquí entra el fortalecimiento de las agencias regulatorias independientes sobre el sector petrolero, que también estén blindados contra la injerencia de intereses particulares de corto plazo de gobiernos de turno. Debemos desarrollar también un marco institucional que favorezca la libre competencia, de manera que todos estos sectores se benefician de la seguridad y previsibilidad que da la existencia de precios que reflejan costos y oportunidad en una economía abierta y que no estén sujetos a intervenciones y favoritismo, subsidios y otros sesgos que dan o repercuten en inseguridad y en incertidumbre en la toma de decisiones. Asimismo, esto tiene que estar amparado en un marco jurídico basado en el Estado de Derecho impersonal que confiere igualdad ante la ley a cada uno de los venezolanos y, por supuesto, de estos sectores que estamos hablando. Estamos hablando también de empoderar a los trabajadores y los consumidores en la defensa de sus derechos, de reconocer ONGs que abonan por la conservación ambiental, por los derechos de la mujer, de las comunidades LGTBI. Estamos hablando de centralizar potestades y promover los mecanismos de consulta a nivel sectorial con gremios, con sectores de la comunidad, de forma tal de propiciar la corresponsabilidad en la formulación y ejecución de políticas sectoriales. La participación ciudadana en la formulación presupuestaria a nivel local, regional e incluso nacional es muy importante en esto, como demuestran importantes o interesantes ejemplos a nivel internacional. El equilibrio y autonomía de los poderes públicos, la transparencia y la rendición de cuentas junto a medios de comunicación libres, críticos, propician entonces un ejercicio activo de la ciudadanía que forma parte de estos cambios que estamos proponiendo. En fin de cuentas, se trata de un empoderamiento del ciudadano para forjar una nueva cultura política muy distinta a la del paternalismo a la cual estamos acostumbrados. El gran desafío, desde luego, es cómo desatar esta reforma a partir de ahora. Lamentablemente se nos agotó el tiempo y hemos llegado al final de esta interesante conversación con Humberto García Larralde, economista egresado de la UCB con máster en la Universidad de Sussex y doctorado en el CENDES, profesor titular de la UCB, individuo de número y expresidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, a quien agradecemos muchísimo su contribución para ayudarnos a explicar y comprender la importancia de las instituciones, del marco legal y regulatorio para la buena marcha de las economías y el logro de un mayor bienestar social. Gracias, Humberto. Nos vemos en la próxima entrevista. Hasta entonces.